Paz de Cristo, hermanos. Quiero cantar una alabanza para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Espero sea de bendición para sus vidas. Hermanos, les saludo una vez más con mucho gusto desde aquí, desde este recinto en el que les estamos transmitiendo el día de hoy, con mucho gusto y mucho gozo en el corazón, queriendo que la bendición de Dios sea en cada uno de sus corazones. Gracias por aceptar la transmisión, gracias por compartir, ya sea compartir en YouTube o compartir en el Facebook.
y queremos entonces edificarnos juntos, dedicar este tiempo a la adoración al Señor. Hace unos minutos atrás estaba teniendo la reunión con los supervisores de células y estuvimos orando y compartiendo, y les agradezco a todos los hermanos que están participando en las células virtuales. Adelante, hermanos, hay que seguir haciéndolo. Agradezco a los líderes que se toman el tiempo de organizar su reunión de célula y de atender a los hermanos. Eso es una grande bendición y es una gran disposición que ustedes tienen, y los hermanos que también participan, ¿verdad? Los hermanos, hermanas, gracias a Dios por ello. Para todos ustedes, hermanos, mis palabras de reconocimiento, y deseo que sigamos de esta manera sirviendo al Señor juntos. La iglesia se mantiene viva, la iglesia se mantiene caminando, la iglesia se mantiene predicando, la iglesia se mantiene adorando al Señor, y la iglesia está firme esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Hemos escuchado una alabanza. Agradezco a la hermana Erika que nos envió su video con su alabanza, y esto es de bendición para todos los hermanos que estamos siendo edificados a través de lo que cada uno, el talento de cada uno de ustedes ofrece para nuestro Dios. El tema de hoy es que alguien me explique. Ese es el tema el título que hemos estado utilizando, que vamos a utilizar. Es un tema sugestivo, ¿verdad? Un título sugestivo, que alguien me explique. Y ustedes van a ver por qué estoy utilizando este tema al momento que entremos en el desarrollo de la reflexión. Así que busque a ver por qué le estamos poniendo ese tema, que alguien me explique. Busque el momento que vayamos haciendo la lectura bíblica y la explicación de este pasaje, va a tener su significado, su razón de ser, y nos vamos a edificar en el nombre de Jesucristo. Recuerde, estamos haciendo culto para Dios, estamos adorando al Señor. Este es un momento espiritual, este es un momento en el que honramos al Señor, es un momento en el que adoramos el nombre del Señor, y por ello nos gozamos en su presencia, nos gozamos en el nombre de Jesús. Así que les voy a invitar para que hagamos la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30 y 31. Quiero, antes de hacer la lectura, dar las condolencias al hermano Armando Arredondo, nuestros respetos por el fallecimiento de su mamá. Ella ha fallecido el día de hoy. Nuestra hermana María Candelaria Mora Beltrán fue llamada a descansar en la presencia del Señor el día de hoy, y oremos por nuestro hermano Armando Arredondo, por su familia, para que Dios le dé consuelo y fortaleza. Nuestra hermana será sepultada el día de mañana, después de mediodía. Así que estemos orando por nuestro hermano Armando Arredondo para que el Señor le multiplique las fuerzas y le ayude en todo tiempo, en todo momento. Así que ahora sí, hermanos, voy a hacer la lectura de la escritura, de la palabra del Señor, para que al hacer esta lectura podamos meditar, reflexionar en lo que dice la Biblia. Dice 8:30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y bien, hermanos, este es el pasaje donde Felipe, recordemos que el día de ayer decíamos que Felipe fue a un camino desierto que bajaba de Jerusalén a Gaza, y ahí el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor le dijo a Felipe que
que se acercara a ese carruaje que venía de Jerusalén, porque había un hombre que había venido de Etiopía y acudió a Jerusalén a adorar, y ya regresaba este hombre etíope eunuco, él ya regresaba a su lugar de origen, pero el Señor tenía algo especial para el eunuco, un mensaje especial, y envió al evangelista Felipe para que le llevara ese mensaje. Y vemos aquí que en esta lectura encontramos en el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ahí encontramos el motivo por el que Felipe se encuentra en ese lugar, porque Felipe se encuentra ahí y escucha, cuando se acercó, escuchó la lectura que iba haciendo aquel hombre, iba leyendo en voz alta, iba leyendo el libro del profeta Isaías, y al estar escuchando el libro del profeta Isaías, es cuando entonces el Felipe le hace esa pregunta al que va leyendo, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, entonces nuestro título es que alguien me explique. O sea, necesito que alguien me aclare las cosas. Y veamos nosotros que una de las cosas que Jesús ejercía en su ministerio, él tenía un ministerio de predicación y de enseñanza. Y dedicó mucho tiempo a predicar, y dedicó mucho tiempo el Señor Jesucristo a enseñar. Y era identificado por muchos como rabí, como maestro. Algunos se admiraban de su sabiduría, se admiraban de sus conocimientos, porque era un hombre joven y que hablaba con una profundidad y hablaba con una sabiduría de las cosas y del conocimiento de las escrituras y de la revelación de Dios. Y entonces ellos se sentían admirados por la forma en la que nuestro Señor Jesucristo explicaba, enseñaba. Y vemos entonces que él dedicó tiempo, y encontramos en los evangelios algunos diálogos. Encontramos diálogos donde el Señor Jesús tiene diálogos personales. Por ejemplo, el diálogo que el Señor tuvo con aquel hombre que viene de noche, Nicodemo, que viene a hablar con él de noche, un hombre sabio, un fariseo, una persona maestro de los fariseos, y viene a Jesús de noche y tiene un diálogo con el Señor, y el Señor le responde algunas de las preguntas, no como lo esperaba Nicodemo, pero le aclara y le muestra la revelación de Dios. El diálogo con la samaritana, este diálogo que es muy personal y muy importante, y de cómo el Señor Jesucristo le habla de una fuente de agua viva y le habla cómo es la adoración. No va a ser ni en este monte ni en Jerusalén. De cierto te digo que no será ni en este monte ni en Jerusalén como se adorará al Padre. Y entonces en ese diálogo con la samaritana también es una presentación del Evangelio. Y ahora vemos que un diálogo personal en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este momento estamos encontrando un diálogo personal, el primer diálogo personal donde se va a transmitir el Evangelio, donde se va a comunicar la palabra del Señor. Pero antes de llegar o de abordar esta escritura, quiero mencionar ante ustedes en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10,
nos dice lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en este pasaje de Romanos hablamos, o se está hablando, el apóstol nos está hablando de cómo van a creer de alguien que no han oído, y cómo van a oír sin ver quién les predique. Estamos hablando de la comunicación del evangelio, se está hablando de la importancia de que el evangelio se anuncie, que esto corresponde precisamente con aquella gran comisión que Jesús da a sus discípulos, y que esa orden de la gran comisión, ese imperativo de la gran comisión, lo estamos encontrando en los 3 evangelios sinópticos. En Mateo, en Marcos y en Lucas viene la expresión de ir a todas las naciones, de predicar a toda criatura, de hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, el Señor está enviando a comunicar el evangelio. El evangelio es como esa luz que Jesucristo dijo que no puede permanecer la luz debajo de la mesa, sino que tiene que ponerse en un lugar donde alumbre a todos los que están en casa. Y habla el Señor acerca de la iglesia, de su iglesia, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Está diciendo que la iglesia tiene que alumbrar. ¿De qué manera va a alumbrar la iglesia? Con el mensaje que comunica. Va a alumbrar precisamente transmitiendo el mensaje de vida, transmitiendo el mensaje de salvación, comunicando las buenas nuevas que Jesucristo anunció. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas buenas nuevas que encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, donde Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres. Gloria al Señor. Libertad a los cautivos. Sanidad a los corazones quebrantados, a los corazones dolidos. Y ahí está hablando el Señor de esas buenas nuevas para los pobres, las buenas nuevas para los enfermos, las buenas nuevas para los que están en prisión, para los que necesitan libertad, los que tienen algún tipo de prisión, que están de alguna forma sin libertad, que están rodeados de una condición, de una situación que los restringe, una situación que no les permite hacer uso de la libertad plena. Hay alguna atadura, hay alguna condición en sus vidas que les hace sentir que están prisioneros. Y entonces el mensaje de Jesús es un mensaje que trae libertad, que trae buenas nuevas, que trae esperanza. Es un mensaje que predica transformación. Es un mensaje que habla de una vida abundante. Es un mensaje que habla de descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas. Es un mensaje que nos dice que el día de mañana va a traer su propio afán, y que el Señor tiene cuidado de todos, de las aves, de los lirios del campo, y que también el Señor tendrá cuidado, tiene cuidado de nosotros. Y San Juan en la primera carta dice: y aún, dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso es parte del Evangelio. Parte del Evangelio es entrar
en las promesas del Señor, entrar en el reino de Dios, vivir dentro de las leyes del reino de Dios, disfrutar de las bendiciones del reino de Dios en el presente y también en las bendiciones futuras del reino del Señor cuando éste se establezca en su plenitud. Todo esto es el mensaje del gran maestro, es el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la humanidad en todos los continentes, para todas las edades, para todas las condiciones. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y seguramente si el Señor envía a Felipe para que le lleve el evangelio a este hombre eunuco, es porque el futuro de este hombre eunuco iba a tener un impacto, una trascendencia. Porque se iba a convertir este eunuco también el mensajero allá en Etiopía. Y el Señor lo que está es haciendo todo su proyecto para que el mundo conozca las buenas nuevas de salvación. Y Él se está agenciando misioneros, Él se está agenciando predicadores, Él está conquistando corazones, hombres y mujeres que permitan ser usados, que se dispongan a ser comunicadores de la verdad eterna, que lleven el mensaje de esperanza a todas las latitudes del planeta, que estén dispuestos a dar testimonio de lo que han conocido, dar testimonio de la palabra de verdad y anunciarla con toda libertad. Y en este contexto es en el que encontramos nosotros que Felipe, el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro. El día de ayer describíamos cómo iba el carruaje, ¿verdad? Viniendo de Jerusalén. En ese punto exacto, Felipe estaba en Samaria. Un ángel del Señor le dijo que fuera precisamente a ese punto, ¿verdad? Al punto de ese camino que venía de Jerusalén a Gaza, un camino que estaba desértico. Y él ahí mira el carruaje, a ese carruaje antiguo, donde va una persona, un funcionario importante, el administrador de Etiopía, que había venido a Jerusalén a adorar, por lo tanto era una persona sensible y que estaba buscando de Dios. Y el Espíritu de Dios ahora, cuando mira Felipe el carruaje, entonces el Espíritu le dice, acércate. Y cuando Felipe se acerca, pienso yo que el carruaje, la vuelta de las ruedas no iban muy rápido, ¿verdad? Iba a un paso y Felipe se acerca. Y cuando se acerca aquel carruaje, entonces escucha que el que está en el carruaje, va haciendo una lectura. Y acudiendo Felipe, oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esta pregunta es una pregunta muy importante que un evangelista debe de hacer en el momento preciso. Alguien que comunique el evangelio debe de hacer esa pregunta porque encontramos muchas personas que nos dicen que tienen Biblia. Encontramos muchas personas que nos dicen que leen la Biblia. Encontramos muchas personas que dicen que oran, que se dirigen a Dios. Pero cuando indagamos, cuando nos acercamos a ellos, descubrimos que muchos de ellos no entienden lo que están haciendo. Y esto es un punto sumamente importante. El profeta Daniel dice, los entendidos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos. En las parábolas, por ejemplo, en la parábola del sembrador, dice que
La buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Fíjese qué importante. El que oye la palabra y la entiende. Precisamente cuando las personas escuchan la palabra, pero no la entienden, no logra venir esa luz, no logra iluminarse el entendimiento, no se logra que la palabra sea comprendida en el razonamiento, en el intelecto y luego creída en el corazón. Entonces, esa palabra no logra hacer el resultado para lo que el Señor está enviando, porque aquella persona o no le dedica el tiempo o no abre su mente, está bloqueado, se cierra ante la palabra por los prejuicios que pueda tener acerca de la Biblia, prejuicios que tiene acerca de quienes escribieron la Biblia, prejuicios que pueda tener hacia la religión, prejuicios que pueda tener por ideas de la ciencia, ideas intelectuales que lo han vacunado, que le han puesto ideas de rechazo a lo que no puede ver o tocar, a lo que no puede identificar, como decir, esto es algo que la ciencia me lo está comprobando, y entonces no permite, no lo puede ver de manera espiritual, y esto bloquea su entendimiento. Y el Señor nos habla en muchas ocasiones de que debemos nosotros ser como niños en la malicia, de que debemos ser nosotros como niños para tener fe, para creer. Y cuando un corazón, cuando una mente está muy saturado de ideas, de filosofías, de razonamientos, está saturada con experiencias negativas, está influenciado por diversos criterios, entonces esa mente va a tener dificultad para comprender, para entender el mensaje del Señor. Pero aquel que abre su corazón, aquel que oye la palabra, aquel que escuche el mensaje, entonces la palabra del Señor empieza a clarificar, empieza a traer una transformación en el interior de esa persona. Y encontramos aquí en la pregunta de Felipe, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Este es un gran avance. El hecho de que el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. No cualquiera en ese tiempo podía tener un ejemplar del libro del profeta Isaías. Tenía que ser una persona que tuviera bastantes recursos económicos para poder tener un rollo del libro del profeta Isaías. Y el eunuco tenía tanto interés en las cosas de Dios que él había adquirido un rollo del libro del profeta Isaías. ¿Cómo lo consiguió? Quizás utilizó sus influencias o pagó una alta cantidad para poder tener ese rollo que se ha de haber llevado muchísimas horas en ver sido escrito. Era una joya. Si ahorita, por ejemplo, ir a comprar un libro, que se supone que en este tiempo están muy comercializados los libros por todas las facilidades que hay para que se puedan imprimir, editar, aún así, muchos libros no tienen un precio demasiado económico, hay libros sumamente caros. Ahora pensemos en lo que este hombre invirtió para tener en su posesión el libro del profeta Isaías. Eso habla de un gran interés de él. Eso habla de que él quería conocer de Dios.
que él tenía hambre de Dios, que él necesitaba conocer más los propósitos de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios, y estaba dedicando tiempo a tratar de entender lo que este libro decía. Por eso él lo estaba leyendo. Este otro aspecto de la lectura también nos hace pensar en un factor interesante, que este hombre etíope no solamente hablaba su idioma original, el idioma de los etíopes, sino que se había instruido para poder leer en hebreo, puesto que ese libro de Isaías estaba escrito en hebreo. Entonces, veamos que estos detalles nos hacen ver de una persona que está altamente motivada, que había dedicado tiempo para venir a adorar, había invertido recursos para venir a adorar y que estaba leyendo él al profeta Isaías y que nos está hablando de alguien que quiere conocer del Señor. Y viene entonces la pregunta de Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Esto se relaciona con lo que leíamos de Romanos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique, quien les enseñe, quien les anuncie? Y él se sintió incapaz, estaba reconociendo que con humildad, estaba reconociendo que necesitaba a alguien que le explicara, alguien que le enseñara, alguien que le pudiera aclarar lo que él estaba leyendo y no podía entender. Y enseguida nos dice aquí la palabra del Señor. Y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y Felipe subió al carruaje y al lado de el etíope, y nos dice aquí, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermoso pasaje del capítulo 53 de Isaías. Ese capítulo que habla acerca de del varón de dolores, que habla de los sufrimientos del Mesías, de los sufrimientos de Cristo por el que es entregado como cordero para llevar sobre su cuerpo el pecado de muchos. Y respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esto es la pregunta, ¿verdad? La pregunta que nace de la lectura. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De él, del mismo escritor? ¿O está hablando de alguien más, de algún otro personaje? ¿De quién es? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiere saber acerca de esa explicación? ¿Quiere saber de quién se habla? Si es Isaías o si se trata de alguna otra personaje. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué mejor capítulo para hablar de Jesús? Cuando él empieza a explicar, ¿verdad?, aquel pasaje que estaba leyendo, como oveja a la muerte fue llevado. Recordemos que Jesús como cordero
fue llevado a la muerte. Dice, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Jesús, cuando fue llevado, cuando fue golpeado, herido, maltratado, él guardó silencio, no maldijo a los que lo golpeaban, no los amenazó a los que lo golpeaban, no buscó venganza en contra de los que lo herían. Por eso dice aquí como un cordero mudo. Por eso dice, como oveja a la muerte fue llevado. No se resistió. Las ovejas no se resisten cuando el verdugo las lleva a la muerte. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Sus labios permanecieron sellados, sus labios permanecieron aceptando la voluntad del Padre. Solamente en un momento bendijo, en un momento pidió perdón y le dice Felipe al eunuco, al etíope, les dice cómo Jesús de Nazaret vivió lo que el profeta Isaías anunció más de 400 años antes. En su humillación no se le hizo justicia. Y está hablando del juicio de Jesús y está hablando de la humillación que padeció el Señor Jesucristo y que fue juzgado injustamente y que injustamente fue llevado a la crucifixión. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces Felipe le habla de Jesús. Le habla que Jesús fue muerto, pero que también Jesús resucitó de los muertos y que también el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y cuando dice, y su generación, ¿quién la contará? Está hablando de la familia. Está hablando de aquella familia de que le fue dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de la familia, está hablando de todos los que se unen al cuerpo de Cristo para ser una familia, para convertirnos en hijos de Dios, para convertirnos en hermanos en la fe, para ser hermanos en Cristo Jesús, donde el primogénito es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa familia, donde dice su generación, ¿quién la contará? Como la visión que el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas, son incontables, mira la arena del mar, mira la arena, así será tu generación. De esta misma manera está el profeta Isaías hablando de todos los que creeremos en Jesús a través de la historia, a través del tiempo, hasta que termine el tiempo de los gentiles y termine la oportunidad. Gloria al Señor. Entonces nos dice aquí, mas su generación, ¿quién la contará? Esta generación numerosa que el Señor levanta, todos los que somos engendrados en la fe, todos los que somos engendrados por la palabra del Señor, que no somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, gloria al Señor, para ser parte de la familia del Señor Jesucristo, parte del pueblo de Dios, donde nuestro Padre es Dios, donde dice San Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bendito el Señor. Así que en esta enseñanza que estamos viendo es cómo se transmite la palabra del Señor, y Felipe pudo explicar con claridad lo que decía el profeta Isaías. Le pudo clarificar sus dudas al etíope. No sé cuánto tiempo estuvo hablando con él, si 1 hora, 2 horas, si todo como narra aquí la escritura, parece ser que está dentro del rango de ese día en el que él estuvo. No sé si él se encontraron por la mañana, qué horas fue esto, pero el tiempo necesario
para que hubiera una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una conexión entre lo que dijo el profeta Isaías y lo que se cumplió en esos días, en los días de Felipe, en los días de Pedro, en los días de los apóstoles, en los días en que Jesús cumplió su ministerio, en los días que el Señor ascendió a los cielos, en los días que el Señor derramó su Espíritu Santo, en los días que se vino la persecución. Pero esto, lo que hizo esta persecución fue acelerar el paso de la iglesia para transmitir el mensaje. Y ahora Felipe es enviado de Samaria para que fuera ahí con donde estaba este hombre eunuco y le empezara él a enseñar la palabra del Señor. Hermano, si hay una persona que necesita que se le enseñe con la claridad suficiente para que pueda entender el evangelio, fíjate lo que estoy diciendo, no apresuradamente, no de manera ansiosa, no de una forma improvisada, sino de una manera clara, de una manera sabia, de una manera prudente, enseñar los principios del evangelio, presentar a Jesucristo, presentar a nuestro Salvador, a nuestro Señor, de tal forma que pueda ser entendido, de tal manera que las personas a las que les hablamos, sea un joven, sea un anciano, sea un adolescente, sea un niño, sea una persona académica, sea un técnico, sea una persona con no mucha preparación académica, pero que la enseñanza de la Escritura, la enseñanza del Evangelio sea de tal forma que la palabra sea recibida, que sea de tal forma que la palabra del Señor llegue y la persona lo pueda entender, que la pueda comprender la palabra del Señor, y la palabra del Señor va a hacer los cambios en su vida. Para ti que tienes una célula, para ti que le estás llevando la palabra a un ser querido tuyo, a tu papá, a tu abuelito, a un sobrino, a tu tía, a tu hermano, a uno de tus hijos, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, recuerda este diálogo de Felipe con el etíope. Recuerda que la meta es que la persona pueda comprender, que la persona pueda ella con claridad recibir la palabra en su corazón, que pueda entender la palabra, que no le queden dudas, para que la palabra pueda cruzar todos los prejuicios, que la palabra del Señor pueda superar todos los obstáculos, todas las barreras culturales, barreras ideológicas, barreras de actitud, barreras de prejuicios, barreras de supersticiones, todas las barreras, que la claridad de la palabra, la comprensión de la palabra llegue de tal forma que se cumpla lo que dice el escritor a los Hebreos, que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que traspasa el ser, que llega hasta el tuétano de los huesos. Y dice el profeta: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que antes hará para lo que yo la envío. Ten confianza en el mensaje que predicas, ten confianza en el mensaje que anuncias. La palabra es viva, la palabra es espíritu, es Dios mismo el que respalda su palabra, es Dios mismo
el que bendice a través de su palabra. Y es la palabra del Señor la que va a taladrar el entendimiento. Va a ser la que va como un martillo, va a golpear el corazón. Es la palabra del Señor la que va a traer el nuevo nacimiento. Es la palabra del Señor la que va a obrar la conversión. Es la palabra del Señor la que va a poner la semilla para que haya un nuevo nacimiento en la fe. Confiemos en el poder que el Señor tiene en su palabra. Él la envía. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero dice el Señor, mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Ten confianza cuando tú, Dios te haya enviado, así como a Felipe, que Dios te envía. Pero también cuando el Señor te envíe, sé obediente. No te resistas si el Señor te está enviando. No te resistas, ve, cumple. El Señor te va a dar la gracia, el Señor te va a dar la sabiduría. El Señor va a estar contigo, va a respaldar la palabra con poder, con señales. La palabra está escrito que la palabra tendrá el respaldo del poder de Dios. Así que, hermanos, con toda libertad, así como Felipe, anunciemos el reino del Señor, prediquemos a Jesucristo, porque esto es lo que nos dice aquí. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. No nos vamos a anunciar a nosotros, hermanos. No vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a hablar el evangelio de Jesús, el evangelio de vida eterna, el evangelio de salvación, gloria al Señor. El evangelio que nosotros hemos abrazado, el evangelio que nos convenció, el evangelio que obró en nuestras vidas, gloria al Señor, para que ahora tengamos confianza y tengamos esperanza en las promesas eternas de nuestro Dios. Así que con todo ánimo, hermanos, anunciemos el evangelio del Señor Jesús. Gloria al Señor. Así estoy llegando al final de esta reflexión bíblica. Y los voy a invitar para que hagamos una oración en el nombre del Señor. Y en esta oración estaremos orando por diferentes peticiones, diferentes necesidades y también por hermanos que trabajan en trabajos esenciales para que el Señor los guarde, cuide su salud y la de sus familias en el nombre del Señor. Así que les voy a invitar para que se unan conmigo en oración. Primero adoremos a Dios en el nombre de Jesús. Te alabamos, Todopoderoso, tú que habitas en medio de luz inmarcesible de gloria, te adoramos. Aleluya. Glorificamos tu nombre, eterno Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el Hijo del hombre para que le visites? Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito Señor, aleluya. Bendito sea, Señor, para siempre. Te pedimos, Señor, que la oración suba delante de ti como el incienso, el don de mis manos, Señor, como la ofrenda de la tarde. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira al hijo de tu sierva. Señor, haz misericordia conmigo. Haz misericordia conmigo, Señor, y escucha la oración. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres mi Salvador, tú eres la roca eterna de mi salvación, tú eres mi alto castillo, mi torre fuerte. A ti, Señor, vendré, a ti acudiré, Señor. Aleluya. Te alabo y te glorifico. Bendigo tu nombre, Señor. Te pido que me escuches en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, presento, Señor, estas necesidades delante de ti. Raquel de Mendoza, Sergio Aldana, Zulema Murillo y familia. Te ruego por el hermano Armando Arredondo que le des fortaleza y consuelo, Señor, por
que has llamado a la hermana María Candelaria, Señor, al descanso. Te ruego por Faustino Vargas, por Óscar González, por Mireya Vela Montes, por Priscila Castelo, Fernando Mora Alanís, Angélica Jaime, Javier Fuentes, por la familia Preciado, por los trabajadores del Cerezo, por la familia Torres Cázares, en el nombre de Jesucristo. Luis Marín, Cecilia Guevara Cholico, Jesús Alvarado, Dayana Montiel, Carlos Torres, Óscar González, Reina Flores, por la familia Aguilar, por el hermano Absalón Rangel, por Guadalupe Encinas, por José de Jesús Encinas Arévalo, en el nombre de Jesucristo, por Adriana Redondo, por María Elena de Ramos, por Isaac Ramos, por Daniela Anaí Ramos, por Luz Godínez, por José López, por Ricardo López Godínez, Saúl Fernando Tejeda. Te ruego por la familia Flores, por la familia Ruiz, por Esther Santos, por Claudia Martínez, Carla Maribel Osuna Rodríguez, al Everardo Rodríguez, Ramón Osuna, Carmen Rodríguez, Carla Osuna, Nicole Aguirre Osuna, Jocelyn Aguirre, por Benjamín Aguirre López, por la hija y nieta también de nuestro hermano Fernando Montes, por Héctor Lozano, por Carlos Martínez, Juan Manuel Romero García, Irene Martínez, por Isaías Pedrosa, Josefina Villalbazo, Araceli Pedrosa, Leonardo Pedrosa, Marisela, de la Octava Iglesia, y a Nancy Heredia. Padre, por cada uno de ellos te los estoy presentando. Estoy rogando, Señor, que los que están enfermos sean sanados, los que están pasando duelo sean consolados sus corazones. Señor, aquel que tiene una necesidad, Señor, en su vida, que tú obres, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú seas propicio en su misericordia, que obres, Señor, en el nombre de Jesús. También te ruego en el nombre de Jesucristo por Guillermo Borunda, Rigoberto González, Ulises González y familia, Liz González, Gemime Ramírez, Magda Cortés, Consuelo López, Cintia Guijarro, Fernando Medina, Jaime Ruiz, Alejandro de la Trinidad, Andrea Cantú, Olga Becerra, Juanita Salazar, Andrea Tamayo, Susana Contreras, Emanuel Piña, Liz Leiva, Aurora Calleros, Gabriela Pacheco, Esther Avena, Irlanda Ramírez, Luisa Valenzuela, Leticia López, Saraí López, Jaime Pedrín, Damaris Uriarte, Giovanni Medina, Janet Márquez, Javier Escalante, Salvador Landaverde, Alberto Madrigal, Matilde Adame, Iris Landaverde. En el nombre de Jesucristo, a cada uno de ellos te los estoy presentando, Padre. Ruego protección para sus vidas. Ruego, Señor, que los cubras, los bendigas, los protejas, que los ayudes en todo tiempo, en todo momento, a ellos y a sus familias. También te estoy rogando por los que están internados en los hospitales. Te ruego, Señor, por los médicos, Señor Jesucristo, que están atendiendo las diferentes situaciones. Estamos pidiendo también por nuestra ciudad, por nuestro estado, nuestro país, que pronto, Señor, volvamos a las actividades económicas, a las actividades, Señor, que necesitamos como sociedad. Señor, también te pido que podamos pronto tener la oportunidad de volvernos a congregar y que lo podamos hacer con libertad, que podamos poder tener cultos de celebración para tu nombre, con alegría, con gozo. Señor, tú tienes la solución para esta pandemia, tú tienes la solución, Dios mío, para lo que está viviendo el mundo en este momento. Sabemos que tu palabra no se detiene, que tu iglesia no se va a detener. Sabemos, Señor, que tu propósito se cumple. Te rogamos pues que obres, Dios mío, que tu voluntad sea como en el cielo, así también en la tierra, Padre. Toma el control de todas las cosas conforme, Señor, a tu grande misericordia y a tu grande poder divino. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos, hermanos, su atención. Agradecemos que hayamos podido estar reunidos y que usted
comparta por Facebook, por YouTube. También le pedimos que esté con nosotros el día de mañana, esté con nosotros. Hagamos culto para el Señor, celebremos al Señor con libertad, con gozo, con alegría. El Señor bendiga tu casa, bendiga tu matrimonio. El Señor bendiga a tus hijos, bendiga tu familia. El Señor bendiga tu economía. El Señor bendiga tu entrar y tu salir. Que el Señor te guarde en todo lo que tú realices. Que la obra de tus manos el Señor la haga prosperar. Gloria al Señor, y que esta noche puedas descansar bien, que no tengas problema con el sueño, y el día de mañana tu día sea bendecido, tu día sea prosperado, que el ángel del Señor esté contigo. El Señor Jesucristo les bendiga.